Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de otros tipos de sensores. Hoy vamos a hablar de sensores capacitivos, inductivos y sensores autogeneradores. Continuando con la línea que venimos trabajando, pues básicamente vamos a hablar, en el caso de los transductores, seguimos hablando de dispositivos capaces de transformar una variable física y mediante un sistema de acondicionamiento entregar una señal a un sistema de adquisición que sea capaz de procesar y manejar esa información. En este caso estamos hablando de variables físicas como posición, presión, fuerza, en fin, de manera que al cambiar esa variable física se genera un cambio en la impedancia capacitiva o inductiva del sensor, por un lado, y entonces si podemos registrar y podemos interpretar esos cambios de impedancia y podemos llevarlos a un sistema de adquisición, entonces podremos tener asociado al cambio de las impedancias capacitiva o inductiva la variación en esa condición o en esa variable física de interés, ¿no es cierto? Por otro lado, también veremos y hablaremos de sensores que reaccionan a el cambio en una variable física generando energía, su propia energía, sin la necesidad de una fuente de alimentación externa. Entonces aquí estamos hablando de algunos dispositivos piezoeléctricos o algunos dispositivos ópticos que son capaces de con base en la variación o el cambio en la variable, entonces generar energía que es posible adquirir mediante un sistema de adquisición para determinar sus cambios y con base en eso identificar de qué forma está cambiando la variable. Entonces hablemos de este tipo de dispositivos y empecemos entonces hablando de los sensores capacitivos. Entonces, básicamente lo que ocurre en este tipo de sensores son variaciones en las impedancias correspondientes a medida que cambia la variable. Entonces, por ejemplo, es posible determinar desplazamientos lineales o angulares utilizando este tipo de dispositivos. Con una desventaja inherente, y es que tendremos entonces modelos matemáticos que resultan no ser lineales. Tenemos versiones de variación absoluta o diferencial dependiendo de las características físicas de la construcción del dispositivo. Y entonces, yéndonos a la esencia del principio de funcionamiento de un condensador, pues lo que tenemos es un par de conductores paralelos, normalmente un par de placas paralelas separadas por una distancia, y que entre esas placas se tiene algún tipo de material dieléctrico que puede ser desde vacío hasta un elemento sólido, líquido o gaseoso. Y dependiendo de las características dieléctricas del material, entonces cambian las condiciones de la capacitancia del dispositivo. Entonces, en general, de lo que estamos hablando es de ese par de placas paralelas separadas por una distancia. El material que los separa tiene una constante dieléctrica y los elementos conductores paralelos pues tienen un área correspondiente, de manera que uno puede caracterizar la capacitancia de ese dispositivo por el producto del coeficiente dieléctrico multiplicado por el cociente entre el área de las placas y la distancia. Entonces, fíjense que de entrada tenemos que la capacitancia depende de las características del material dieléctrico, que si cambia, entonces puede cambiar la capacitancia de manera directa, o
del área de las placas o de manera inversa con respecto a la distancia, ¿no es cierto? Esto para la versión absoluta. También podemos tener una versión diferencial en el que la distancia entre un punto de referencia y las placas pueda cambiar, de manera que de 1 y de 2 puedan variar, e incluso los dieléctricos entre una placa y el punto medio pueda ser diferente al material dieléctrico entre el punto medio y la otra placa, y por lo tanto se tengan capacitancias diferentes entre las placas y el punto medio, ¿no es cierto? De esta forma, entonces la capacitancia ya resulta ser inversamente proporcional a esa distancia de 1 sobre la constante dieléctrica más esa distancia de 2 sobre la constante dieléctrica correspondiente, ¿no es cierto? Entonces fíjense que al modificar alguno de estos parámetros se puede variar la capacitancia. Entonces, por ejemplo, si se varía el área o se varía el coeficiente dieléctrico al cambiar el material, entonces tendremos variaciones proporcionales, mientras que si cambiamos la distancia entre las placas, entonces tendremos un cambio que será un cambio de capacitancia que será inverso a esa distancia. Entonces, por ejemplo, para cambiar, para una variación de distancia, entonces podemos decir que la capacitancia está dada por pues asociado al cambio en la distancia X. Simplemente ese cambio en la distancia determina el cambio en la capacitancia. Desde el punto de vista de la sensibilidad en función del desplazamiento, si calculamos la primera derivada de la capacitancia con respecto al desplazamiento, vemos entonces que para ese cambio de distancia entre pues las placas paralelas, entonces se va a generar una relación cuya primera derivada pues resulta ser una pues está determinada por un cociente cuyo denominador resulta ser cuadrático, ¿no es cierto? Entonces depende específicamente entonces de la variación de esa distancia la sensibilidad en función del desplazamiento. Entonces, un ejemplo de aplicación comúnmente utilizado, entonces tenemos la posibilidad de determinar el nivel, de hacer una medición de nivel. Lo que tengo es un tanque, y entonces pegado a una de las paredes del tanque tenemos una placa, y paralelo a esa placa pues tenemos una segunda placa. Entonces vamos a tener un material que es el agua con una constante dieléctrica zeta sub 2, o el aire que tiene una constante dieléctrica zeta sub 1. Entonces es posible utilizar las placas semisumergidas o medianamente sumergidas o parcialmente sumergidas, aprovechándonos de la diferencia entre los dieléctricos en las dos posiciones, de manera que va a existir una variación en la capacitancia entre los puntos de medida, que serían estos puntos de acá, al hacer una variación del nivel, de manera que al ir aumentando el nivel del agua, entonces la cantidad de material dieléctrico entre las dos placas va a aumentar, el material dieléctrico con constante dieléctrica 2, y entonces pues va a variar con base en el nivel. Entonces, si podemos monitorear la capacitancia,
en función de esa variación de la cantidad de material dieléctrico entre las placas, vamos a poder obtener una relación entre el nivel del agua y esa variación en la capacitancia, ¿no es cierto? Entonces aquí nos estamos aprovechando de la idea de tener cambio en las constantes dieléctricas de los materiales entre las placas paralelas. Entonces aquí de alguna forma el problema se convierte en tener la posibilidad de medir esa variación de la capacitancia, ¿no es cierto? Pues que hace parte como del problema relacionado con la adquisición y el acondicionamiento de la señal. Entonces, tomar la medida de la capacitancia, hacer un proceso de acondicionamiento de señal, de manera que tengamos una señal en voltaje, en un rango específico, en función de las características del sistema de adquisición, de manera que se refleje una variación en el nivel, en esa señal en voltaje que se entrega al sistema de adquisición, o de interpretación o de procesamiento, ¿no es cierto? Bien. Por otro lado, la configuración diferencial, pues básicamente lo que tenemos es la posibilidad de determinar de qué manera se está generando un desplazamiento relativo entre las placas, o entre un punto medio o un punto que puede ser fijo o puede ser variable, de manera que al modificar la posición de ese punto medio, entonces se generen cambios en la capacitancia entre los extremos. Entonces, si tenemos una configuración de este tipo, tenemos las placas paralelas están a una distancia constante y vamos a tener una capacitancia 1 entre la placa superior y la referencia, dependiendo de esta distancia, y una capacitancia 2 pues que dependerá de esta otra distancia. Fíjense que las distancias resultan ser el complemento, considerando que la distancia entre las placas paralelas es constante. Entonces eso va a permitir identificar, por ejemplo, variaciones en tensión en ese punto medio, si lo que hacemos es alimentar ese condensador con una alimentación en alterna, y entonces voy a poder traducir esas variaciones en tensión en cambios en la distancia, ¿no es cierto? O en el desplazamiento. Entonces básicamente tenemos un par de relaciones cuya capacitancia depende entonces de la variación pues de la posición del punto medio, o sea, del desplazamiento que ese punto medio experimente, de manera que pues en un caso, para hacer uno, en el denominador se sumará pues ese cambio en la posición o ese desplazamiento, y en C2 se restará, ¿cierto? De manera complementaria. Así pues, entonces la diferencia de tensión entre B1 y B2 dependerá al final de pues la tensión aplicada y de manera directa de ese cambio de posición con respecto a una distancia que sería la distancia constante entre las placas, ¿no es cierto? Bien, pero entonces en estos casos, considerando pues el hecho de que tenemos un elemento capacitivo y al tener pues la aplicación de una señal en alterna, y con los cambios de impedancia pues se van a generar también cambios tanto en amplitud como en fase, y normalmente se implementan configuraciones en puente basadas en el concepto del puente de Wheatstone, y sistemas capaces entonces de detectar no solamente los cambios de amplitud, sino también tener la posibilidad de identificar cambios de fase con base en cambios en relaciones
de impedancia entre los elementos del puente. Entonces, configuraciones de este tipo permiten entonces determinar variaciones pequeñas de distancia con buena resolución en función pues de esos cambios de la impedancia capacitiva en función de los demás elementos de un puente, ¿no es cierto? Bien, existen para capacitores diferenciales diferentes configuraciones, entonces ya es un tema más mecánico. ¿De qué manera mecánicamente y dependiendo de una aplicación específica puedo generar un cambio, bien sea en la distancia o en la cantidad de área que se pone paralela una frente a la otra, o el material dieléctrico, o en fin? Para este tipo de condensadores diferenciales, entonces, por ejemplo, puede haber una configuración en la que tengo un par de placas fijas y una placa que es móvil, que se desplaza de manera relativa con respecto a ese par de placas fijas, haciendo que C1 y C2 cambien. Aquí hay otra configuración, entonces fíjense que lo que se ha hecho es añadir como un punto en la parte superior. Tengo placas fijas y tengo un elemento móvil que lo que hace es generar una diferencia entre las áreas y el material entre las placas fijas, ¿no es cierto? Entonces, generando diferencias o cambios en las capacitancias C1 y C2 al generar desplazamientos lineales. Este tipo de configuraciones se utilizan, por ejemplo, para sensores de aceleración. Entonces, sensores de aceleración en los que, con base en el desplazamiento de un elemento móvil que está sometido a aceleraciones y desaceleraciones, ese cambio de ubicación de ese elemento móvil pues genera cambios en capacitancias que pueden ser identificadas y asociadas a las aceleraciones experimentadas por el elemento, ¿no es cierto? Bien, otra de las aplicaciones frecuentemente identificadas y que se encuentran relacionadas con sensores capacitivos son los micrófonos. Un micrófono capacitivo pues lo que hace es convertir la presión de una onda sonora que se mueve por el aire, la convierte en unas variaciones de voltaje que se generan al cambiar la distancia entre dos placas paralelas y una de ellas montada en un diafragma que reacciona ante los cambios de presión que se presentan en el aire. Esos cambios de presión hacen que el diafragma se mueva, y al moverse ese diafragma cambia la relación que existe entre un par de placas paralelas, y entonces eso cambia la capacitancia y dependiendo de la configuración de la conexión eléctrica, entonces se genera un cambio en una señal eléctrica que resulta ser entonces el equivalente de esos cambios de presión que se generan en el aire debido al sonido. Entonces, normalmente se mantiene una polarización constante y lo que se hace es hacer una medición de la capacitancia en función de los cambios de voltaje. Entonces aquí hay una configuración típica para la conexión de un micrófono de este tipo. Entonces lo que se tiene es una placa fija que está pegada al sistema de polarización. Se tiene un diafragma y ese diafragma pues contiene o tiene pues el equivalente a la otra placa paralela. Entonces la presión de la onda sonora sobre ese diafragma genera variaciones mínimas en la distancia entre esas dos placas, y entonces
con una polarización de este tipo, eso se refleja entonces en unos cambios de voltaje a la salida de un amplificador, y entonces esta señal preamplificada se convierte pues en una representación equivalente de esos cambios de presión que se reflejan en cambios en la distancia entre las placas, y por lo tanto un equivalente eléctrico de esos cambios, y por lo tanto un equivalente eléctrico de la onda sonora. Esos cambios de voltaje dependen entonces de la variación de la distancia entre las placas, porque otras condiciones como la carga, el coeficiente del elemento dieléctrico pues permanece constante, y el área también permanece constante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista físico, entonces normalmente se encuentra pues una configuración de este tipo, en el que se tiene un elemento protector hacia el exterior, se tiene el diafragma, se tiene el elemento eléctrico que haría las veces de la placa fija, y una conexión eléctrica que permite pues hacer el proceso de polarización y la toma de la señal eléctrica resultante pues de la variación de las condiciones entre las placas, ¿no es cierto? Entonces, una aplicación muy comúnmente utilizada en micrófonos, considerando el hecho de que se puede tener micrófonos muy pequeños con implementaciones relativamente simples, ¿no es cierto? Bien, entonces eso es en términos generales lo que se plantea cuando se propone la implementación de sistemas de medición utilizando principios en el cambio de las condiciones capacitivas, ¿cierto? En función de la impedancia. Desde el punto de vista de dispositivos magnéticos, entonces pasamos del uso del campo eléctrico utilizado en condensadores al uso del campo magnético generado por sistemas inductivos, y entonces un primer tipo de sensor magnético será el que se conoce como sensor magnetostrictivo. Un sensor magnetostrictivo que normalmente se utiliza al principio para sensores de desplazamiento, es un elemento ferromagnético que es capaz de detectar la posición de un imán con respecto a un dispositivo que resulta ser fijo. Entonces, un dispositivo como estos lo que hace es que en función de la posición de este imán permanente con respecto a esta barra, es capaz de determinar la posición relativa de ese magneto con respecto al dispositivo que está pegado en una posición fija, ¿no es cierto? Entonces, utilizando el principio de magnetoconstricción positiva o negativa, lo que ocurre es que en este sensor se genera un pulso de corriente que viaja por un conductor que está dentro de este empaque. Entonces ese pulso de corriente que genera un campo magnético reacciona en algún momento con el campo magnético de este imán permanente. Esto genera una onda mecánica sobre un material pues con características magnetostrictivas, y entonces eso genera que esa onda mecánica viaje hasta un punto en el que es posible determinar pues la llegada de la onda mecánica, y con la medición del tiempo entre el instante en el que se dispara el impulso de corriente y el instante en el que llega la señal hasta el sistema capaz de determinar
esa variación o la presencia de esa onda mecánica, entonces es posible determinar la distancia que tiene este magneto con respecto a una posición de referencia del sensor. De manera que si se cambia la posición del magneto, entonces con muy buena resolución va a ser posible determinar cuál es esa posición con respecto a una posición de referencia del sensor. Entonces de esa forma se aprovecha el efecto generado por ese campo magnético que viaja sobre ese campo magnético estático y las propiedades de un material magnetostrictivo que reacciona ante esa interacción y que entonces permite identificar mediante el principio de tiempo de vuelo esa distancia, ¿no es cierto? Considerando que la velocidad con la que se mueve esa onda mecánica que regresa al punto de medición resulta ser una velocidad constante. Bien, también existen sensores basados en materiales magnetorresistivos. Entonces es fácil intuir que lo que ocurre es que la resistencia cambia, crece o decrece en función de la presencia o ausencia de un campo magnético. Entonces normalmente podríamos decir que la resistencia decrece cuando el campo magnético se acerca al material. Entonces en este caso lo que hacemos es medir la resistencia o el cambio de resistencia del material en función de la presencia de ese campo magnético cercano. Entonces, si lo que tengo es la circulación de una corriente que es constante por un sensor cuyo material es magnetorresistivo, y puedo medir la diferencia de tensión entre los extremos del material, entonces cuando no tengo un campo magnético, entonces voy a tener una tensión entre los extremos del material que depende de la resistencia y de la corriente constante que esté circulando, y al acercar un elemento magnético, entonces si esa resistencia disminuye, entonces la tensión va a variar de manera inversa pues a esa disminución en la resistencia debido al campo magnético, y por lo tanto podré identificar la presencia del campo magnético básicamente con el monitoreo de esa diferencia de tensión generada por la presencia del campo magnético. Entonces es una manera de en función del cambio de la resistencia identificar por ejemplo la cercanía de un elemento magnético, ¿no es cierto? Entonces se puede utilizar por ejemplo para la determinación de la velocidad de giro de un motor, si lo que tengo es un elemento o un imán fijo pegado en el eje del motor que en determinada posición se aproxima a un material de este tipo, y entonces con base en el cambio en la tensión en los extremos del material, entonces identificar pues qué ha pasado el imán por ese lugar, y con base en eso entonces determinar en función de la cantidad de veces que el imán pasa por un periodo de tiempo cuál es la velocidad de giro del eje de ese motor, ¿no es cierto? También se tiene basado en principios de funcionamiento magnético sensores que aprovechan lo que se conoce como el efecto Hall. El efecto Hall básicamente lo que plantea es que se genera un campo eléctrico en un conductor al aplicar un campo magnético perpendicular al flujo de una corriente. Entonces eso hace que se genere lo que se conoce como el voltaje Hall o V sub H, que resulta ser proporcional
pues algunos parámetros como la densidad de flujo magnético, al flujo de corriente a través del conductor, a la sección del conductor y a una constante de proporcionalidad llamada constante de Hall. Entonces, si yo tengo a través del material pasando pues una corriente, entonces ya no entre los extremos del material, sino entre las superficies del material, puedo medir una diferencia de tensión generada por el cambio en el campo eléctrico que genera la influencia del campo magnético sobre ese elemento a través del cual circula la corriente, de manera que si soy capaz de medir la diferencia de tensión entre las superficies del material, soy capaz de determinar o medir el voltaje Hall que se genera entonces por la influencia de ese campo magnético. Entonces resulta ser otra manera de determinar cuando un elemento con características magnéticas se acerca a este elemento para el cual se cumple pues la condición de que cuando tenemos una corriente constante se genera pues ese cambio de tensión sobre las superficies del material, ¿no es cierto? Entonces por ejemplo, para el caso que mencionábamos hace un momento, si yo tengo un sensor o yo puedo tener un sensor de efecto Hall en las cercanías de el eje de un motor que tiene pegado un imán permanente, de manera que cuando el campo magnético del imán pase cerca del sensor de efecto Hall, sea posible determinar esa proximidad y con base en la medición de esos cambios de tensión, entonces por ejemplo determinar la velocidad a la que está girando el eje del motor en función de una señal de salida del sensor que resulta pues de esa medición de la diferencia de tensión entre las superficies del material, ¿no es cierto? Entonces sensores que se utilizan con frecuencia en aplicaciones como robótica, cuando se quiere medir por ejemplo la velocidad de giro de un motor DC para determinar la velocidad con la que están girando las ruedas, ¿no es cierto? Bien, pero entonces también existen el uso de las características magnéticas relacionadas con sistemas inductivos. Entonces los sensores inductivos pues existen diferentes modalidades, por ejemplo aquellos para los cuales cambia la reluctancia. Entonces la reluctancia relacionada pues con la inductancia o considerando la inductancia como esa relación de la variación del flujo magnético debido al cambio de una corriente eléctrica, desde el punto de vista de la definición sabemos que la inductancia depende de una cantidad de vueltas o de espiras que definen el inductor y de la derivada del flujo magnético con respecto a la corriente que circula por el circuito. Entonces yo tengo un flujo magnético que está relacionado con una fuerza electromotriz y la reluctancia magnética del material, que básicamente es esa resistencia al paso del flujo magnético. Entonces yo tengo la posibilidad de medir variaciones en fuerza electromotriz en función del cambio de alguno de los parámetros relacionados, como el flujo magnético o la cantidad de espiras que hacen parte del elemento o del entrehierro, que sería como el material que está dentro de la inductancia, o cambiando alguno de esos parámetros. Entonces
es posible generar cambios en la inductancia del elemento, y de esa forma, si puedo determinar o tengo un sistema de medición capaz de determinar esos cambios, entonces podré relacionar el cambio de una variable específica con ese cambio de inductancia del dispositivo. Entonces miremos un ejemplo. Tenemos dispositivos para los cuales por ejemplo el entrehierro cambia de posición. Entonces yo tengo un elemento que es móvil, que puede estar muy cerca o alejarlo pues de esta configuración, de manera que las características del flujo magnético cambian en función de la posición de este elemento móvil, y con base en esa condición pues se generan entonces variaciones en la inductancia en los extremos de este devanado que aparece representado aquí, de manera que tengo la inductancia, que sería un valor constante, y una variación de inductancia en función de la posición de este elemento móvil. Y entonces existen diferentes configuraciones, y en esta diapositiva entonces para los casos de las configuraciones A, que es esta, la configuración B, la configuración C, la A, B, C, E y F, pues entonces dependen de la posición de el núcleo o el entrehierro. En este caso lo que tengo es, por ejemplo, para el caso A, un primario, tengo un par de secundarios que están conectados al mismo entrehierro, y tengo un elemento ferromagnético que se mueve de forma relativa con respecto a esos elementos. Entonces aquí se generan cambios en la autoinducción entre los diferentes bobinados, y esos cambios pues se pueden detectar pues con algún tipo de dispositivo. Esta es la configuración fundamental de un elemento de medición de posición magnético de uso industrial, que se conoce como el LVDT, que vamos a ver en un momento. En este caso pues lo que tengo es un bobinado al cual le cambia la posición del núcleo, de manera que entonces la inductancia varía en función de esa posición. Aquí tenemos una configuración como la que habíamos mencionado anteriormente. Tengo una sección del núcleo que es de posición variable, y entonces al generar cambios de distancia, por ejemplo, entre ese elemento y el núcleo fijo, entonces se generan cambios en la inductancia. También se cuentan con dispositivos en el que tengo un elemento que rota, y entonces la rotación genera cambios en la autoinducción entre un par de bobinas. O también tengo una configuración de este tipo en la que, por ejemplo, se pueden generar variaciones de la posición del elemento intermedio, aumentando o disminuyendo la posición en este sentido, y entonces generando cambios en función de pues con base en la autoinducción entre los extremos de estos elementos de medida. Entonces aquí diferentes condiciones que me permiten obtener relaciones entre el desplazamiento, bien sea lineal para los casos A, C, E y F, y angular para el caso B, o en el caso en el que tengo una bobina a la cual se le cambia la posición de un punto intermedio con respecto a esa bobina, de manera que esa variación entre el punto intermedio pues genera variaciones con respecto a pues de la inductancia con respecto a la inductancia en los extremos, ¿cierto? Entonces diferentes configuraciones de elementos magnéticos utilizando bobinados para generar variaciones en la inducción de esos elementos en la presencia de un flujo magnético, ¿no es cierto? Entonces
Se implementan en la industria con frecuencia este tipo de sensores, sensores basados en el principio de las corrientes de Foucault. Básicamente son sensores de proximidad capaces de detectar objetos metálicos sin necesidad de tener contacto. El principio de funcionamiento es pues, la generación de un campo magnético de alta frecuencia mediante una bobina generadora, y cuando se acerca un objeto que debe ser metálico, entonces fluye una corriente creciente de inducción, conocida como corriente de Foucault, que aumenta la carga del circuito de oscilación, de manera que se genera una atenuación en la oscilación. El sensor detecta el cambio de amplitud y emite una señal de detección. Entonces yo tengo el sensor, tiene un par de bobinados, entonces un bobinado donde tenemos pues, la señal de oscilación. Se genera una oscilación de alta frecuencia que genera un campo magnético. Entonces ese campo magnético se refleja en una bobina de medición, pero la amplitud de esa señal aumenta o disminuye en función de la proximidad que se pueda llegar a tener de ese objeto metálico. Entonces al acercar un objeto metálico se genera un aumento en la carga del circuito de la bobina osciladora, lo que genera entonces una disminución en la amplitud recibida en la bobina receptora, y de esa forma entonces es posible determinar la presencia de un objeto metálico sin necesidad de generarse contacto con ese objeto, ¿cierto? Entonces ya con base en esto es posible, por ejemplo, mediante detectores de umbral, para determinado umbral entonces identificar la presencia de un objeto metálico o la ausencia de objetos metálicos. Entonces en la industria con frecuencia resulta ser importante y necesario tener la posibilidad de determinar la presencia de algún material metálico, por ejemplo en el conteo de piezas que tienen elementos metálicos o que son metálicos como tal. Entonces se pueden utilizar este tipo de sensores para determinar entonces la presencia de este tipo de materiales, ¿no es cierto? Como les mencionaba ahora, existe un sensor para la medición de desplazamiento lineal, que aprovecha el cambio de inductancia mutua entre el primario y los secundarios, con base en el desplazamiento relativo de un elemento ferromagnético, de un núcleo en el interior. Entonces estos dispositivos se alimentan con voltaje en alterna, y se tiene un par de devanados secundarios en serie y en contraposición. Entonces lo que tenemos es un devanado primario L1, y entonces la inductancia mutua generada entre L1 y L2 y L2 complementario, entonces esa inductancia mutua cambia en función de la posición del núcleo de un material ferromagnético, y entonces al aplicar una señal de voltaje en AC en el primario, eso se refleja entonces en una señal de voltaje a la salida, que al tener un par de bobinados en contraposición tienen una característica de funcionamiento cuya magnitud para ese voltaje de salida cambia de esta forma, de manera que tiene un segmento que resulta ser lineal en función de la posición de ese elemento, pues de ese núcleo, y que entonces cambia de forma lineal al generarse un cambio de la posición de ese elemento. Entonces al cambiar la posición
cambia la tensión a la salida, y entonces al medir esa tensión a la salida es posible determinar cuál es la posición, y si entonces asocio la posición de ese elemento pues del núcleo de ese elemento de medida con la posición relativa de algún dispositivo o algún elemento, entonces podré medir el desplazamiento que ese elemento tiene con respecto a una posición de referencia, ¿no es cierto? Tiene una ventaja muy significativa con respecto a otros sistemas de medición de posición, y es el tema de la resolución. Aquí se alcanza a tener una resolución entre comillas infinita, es decir, se logra tener resoluciones muy buenas. Entonces normalmente se pueden utilizar cuando tengo que monitorear desplazamientos pequeños, de manera que voy a tener cambios lineales con una muy buena resolución. Bien, pero también es posible determinar el sentido de desplazamiento. Para esto pues es necesario generar no solamente o identificar no solamente la tensión, sino si la tensión aumenta o disminuye, para determinar entonces el desplazamiento en un sentido o en el otro, y de manera que no solamente es posible determinar el desplazamiento, sino la dirección del desplazamiento. Si por ejemplo, entonces fíjense que aquí tenemos un LVDT, aquí tenemos el primario, tenemos un par de secundarios en contraposición, tenemos el núcleo, que es el elemento del centro. Entonces si tengo la excitación del primario de este tipo, entonces en determinada posición lo que voy a tener es para la sección en azul, que sería la sección 1, una señal de una amplitud grande debido a que ese núcleo pues está contrapuesto o superpuesto muy cerca de esa sección, y con respecto a la sección 2 pues tendré una amplitud pequeña, de manera que la suma o la resta de esas dos tensiones pues me dará una tensión de salida, tensión que cambiará no solamente en amplitud sino también en fase, con base en la posición de esos de ese elemento central, de ese núcleo, ¿no es cierto? Entonces si yo cambio la posición del núcleo con respecto a los devanados, entonces se va a generar un cambio en las tensiones. Fíjense que la tensión en la sección 1 y la tensión en la sección 2 van a cambiar de forma proporcional a qué tan superpuesto está ese núcleo de pues el devanado correspondiente. Pero fíjense cómo a la salida, al tener la suma, lo que voy a tener es entonces un cambio en la fase que si yo soy capaz de monitorear las diferencias en la fase, soy capaz también de determinar el sentido en el cual se está moviendo, porque al moverse en un sentido, entonces el cambio de fase será en un sentido, mientras que al desplazarse en el otro, el cambio en la fase será en el otro sentido. Entonces si tenemos una excitación en el primario BDS que es igual a la amplitud por el seno de omega t, una señal senoidal de frecuencia omega, entonces la fuerza electromotriz inducida en la sección 1 pues será B sub m por una constante proporcional K sub A, mientras que para la sección 2 la fuerza electromotriz inducida pues dependerá de una constante proporcional K sub B, y se generará un desfase que estará relacionado con la posición de ese núcleo con respecto pues a la posición de los bobinados. Al hacer pues la salida, pues B sub O será la suma de esas tensiones, y se tendrá K sub A y K sub B pues como unas constantes de proporcionalidad que dependen de las características de los bobinados
del dispositivo, ¿no es cierto? Entonces, con frecuencia se utiliza este tipo de sensores para hacer medición de desplazamientos pequeños con muy buena resolución y se utiliza en aplicaciones industriales que requieren pues medición de desplazamiento de precisión. Pero entonces la implementación del acondicionamiento de este tipo de dispositivos existen sistemas integrados. Por ejemplo, en la D698 es un integrado capaz de, con una alimentación en DC, capaz de, mediante un oscilador, generar la señal de alimentación que iría al primario y generar entonces con base en un secundario, pues en el secundario del dispositivo, una comparación que me permite obtener entonces una señal que me indica la relación de posición y el sentido de desplazamiento de el entrehierro o el centro de ese LVDT. Entonces la implementación puede hacerse con dispositivos integrados como el AD698, que tiene una muy buena linealidad de 0.05%, se alimenta en DC, incluye un oscilador que evita la alimentación en AC del LVDT, tiene una tensión de salida de más o menos 11 voltios DC y una amplitud y frecuencia de oscilación que va entre 20 Hz y 20 kHz, se determinan mediante una resistencia y un condensador externo. Entonces, con un par de elementos y con el LVDT, con una resistencia y un condensador, es posible determinar las condiciones de operación de este dispositivo, que permite entonces hacer el proceso de acondicionamiento de señal de manera muy simple, ¿no es cierto? Bien, la salida del secundario se acondiciona, es comparada con la excitación del bloque AB, lo que permite entonces saber no solamente qué tanto se ha desplazado, sino el sentido de desplazamiento del eje o del núcleo del LVDT, ¿cierto? Bien. Cambiemos entonces de elementos inductivos para hablar de elementos autogeneradores. Entonces, cuando hablamos de sensores autogeneradores, hablemos primero de un sensor de medición de temperatura muy utilizado en la industria, conocido como termocupla o termopar. Son muy utilizados en la industria porque son sencillos de implementar, son sencillos de utilizar. Básicamente están constituidos por la unión de un par de metales diferentes y entonces se tiene lo que se conoce como una junta en caliente, es el punto de unión de los dos metales diferentes, y entonces esos dos metales se llevan hasta un punto, y lo que va a ocurrir entonces es que se presenta un fenómeno en el cual se va a generar una diferencia de tensión en los extremos de esos materiales debido a la variación de la temperatura en lo que se conoce como la junta caliente. Entonces, normalmente lo que se hace es que el termopar, se tiene la junta de medición, que es la que está unida al proceso, se lleva los cables del termopar a unos puntos en el acondicionador que se conocen como las uniones, que normalmente se recomiendan que sea del mismo material, y entonces este acondicionador lo que debe hacer es debe ser capaz de determinar o de identificar los cambios en tensión que ocurren en los extremos de este par de elementos, debido pues que diferencia de tensión que cambia en función del cambio de la temperatura en la junta. Entonces, la diferencia de temperatura para la unión de los metales se conoce como el efecto Seebeck, y entonces el efecto Seebeck, que será como el cambio de la diferencia de la fuerza termoelectromotriz con respecto al cambio de la temperatura, básicamente
es la diferencia entre la potencia termoeléctrica absoluta asociada al primer material con respecto a la potencia termoeléctrica absoluta del segundo material. Entonces estas diferencias generan diferencias de tensión que dependen del cambio de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a aprovechar de ese principio para poder medir temperatura utilizando termopares. Pero entonces desde el punto de vista mecánico, considerando que se utilizan para medición en procesos industriales en los que las temperaturas pueden ser muy elevadas, debe tener características como por ejemplo contar con una resistencia mecánica alta, de manera que pueda exponerse a condiciones de operación difíciles, pero que pueda medir entonces temperaturas en rangos elevados. También pues cuenta como característica de funcionamiento que tiene una respuesta lenta. Las constantes de tiempo son largas, de manera que es necesario esperar un tiempo para determinar la temperatura real del sistema. Esto además permite buena estabilidad ante pequeños cambios o perturbaciones. La idea es que tarda en lograr llegar a la temperatura de medición, pero entonces no cambia bruscamente ante pequeños cambios debido a perturbaciones, y por eso también resulta ser pues una medición robusta ante perturbaciones. Miremos algunas características. La primera de ellas es que tiene un comportamiento no lineal, es decir, la tensión está en función de las diferencias de temperatura, pero por aquí hay un término cuadrático que relaciona pues esas temperaturas con respecto al voltaje. Entonces tenemos una relación no lineal entre los cambios de temperatura y el voltaje, o la frecuencia, la fuerza termoelectromotriz generada por el termopar, ¿no es cierto? Pero entonces depende de un par de constantes o coeficientes de voltaje respecto a temperatura asociados pues a los dos materiales y a las temperaturas de las uniones. Entonces, dependiendo de estas condiciones, es posible determinar como esa diferencia de tensión generada en los extremos del termopar. Entonces, normalmente para cambios pequeños tenemos curvas de este tipo, en el que la sensibilidad depende de la variación del voltaje en los terminales del termopar con respecto a la variación de la temperatura. Entonces, desde otro punto de vista, es posible entonces obtener una ecuación para la determinación de la temperatura en función de las diferencias de tensión que se generan en los extremos del termopar con ecuaciones polinómicas de este tipo. Y entonces normalmente lo que hacen los fabricantes es que suministran una tabla para el termopar que proveen, en la cual entregan los coeficientes A0, A1 hasta A sub n, y con base en eso entonces es posible obtener una representación de esa temperatura mediante una ecuación polinómica de este tipo. Entonces los fabricantes entregan tablas como estas, en las que tengo los coeficientes de esa ecuación polinómica anterior. Aquí tengo de A0 a A9, que son 10 coeficientes para diferentes tipos de termocuplas. Entonces las termocuplas se identifican por una letra, normalmente una letra mayúscula. Entonces tenemos termocupla tipo E, termocupla tipo J, tipo K, tipo R y tipo S, que dependen fundamentalmente de los materiales de los cuales están construidos. Entonces una termocupla tipo E está construida de níquel al 10% y de cromo y constantán. Una tipo J tiene hierro contra constantán
Una tipo K tiene níquel, cromo y níquel al 5%. Una tipo R tiene platino y rodio contra platino. Y una tipo S tiene platino y rodio contra platino en una concentración diferente, ¿cierto? Y esas diferentes materiales, y entonces asociados a los diferentes tipos, tenemos diferentes rangos de medición. Entonces, una termocupla tipo E permite medir entre menos 100 grados centígrados y 1000 grados centígrados con más menos 0.5% de precisión, y un polinomio de orden 9. Una tipo J permite medir entre 0 y 760 grados centígrados con más menos 1 grado centígrado de precisión, y un polinomio de quinto orden. Una tipo K permite medir entre 0 y 1370 grados centígrados con precisión de 0.7 grados centígrados, y un polinomio de orden 8. Una tipo R permite medir entre 0 y 1000 grados centígrados con más menos 0.5 grados centígrados de precisión, y un polinomio de orden 8. Y una tipo S permite el mayor de los rangos de medición para procesos en los cuales pues, la temperatura es bastante mayor. Permite medir entre 0 y 1750 grados centígrados con precisión de más o menos 1 grado centígrado, y un polinomio de orden 9. ¿No es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la norma ANSI, para los termopares más comunes, entonces vuelve a aparecer E, J, K, R, S y aparece el T. Recuerden que dependen del material. Para esos diferentes materiales tenemos diferentes rangos de medición. Aquí aparece el estándar o la convención de colores. Entonces, una termocupla tipo J normalmente viene con un cable blanco y uno rojo, y aquí tenemos el coeficiente C1 que mide en milivoltios por grado, que se mide en milivoltios por grado centígrado. Entonces, dependiendo del material, en este caso, en los casos en los que tenemos constantán, tenemos una aleación al 55% de cobre y 5% de níquel. Fíjense que por aquí tengo una termocupla tipo T que tiene un rango de operación un poco diferente, entre menos 184 grados centígrados a 400 grados centígrados. Entonces, dependiendo del rango del proceso de la aplicación, se escoge el tipo de termocupla que se quiere utilizar. Pero entonces, al momento de hacer el acondicionamiento, es importante tener en cuenta la manera en la que se hacen pues, las conexiones. Es necesario mantener la temperatura constante en alguno de los lados, que debe servir como referencia, de manera entonces que con base en esta referencia podamos determinar qué tanto cambia con respecto a esa referencia la temperatura en el otro extremo de la termocupla, y de esa forma entonces determinar ese cambio de temperatura en el material. Existen dos tipos de conexiones y se recomienda que las uniones sean del mismo material. Normalmente se habla de uniones hechas en cobre. Pero entonces existen como dos configuraciones para la conexión de una termocupla. La primera es la que se conoce como compensación por unión fría, es decir, una de las uniones se tiene a una temperatura constante, normalmente algún material que la pueda tener, por ejemplo, alrededor de 0 grados centígrados, y entonces ya con base en esa condición es posible entonces determinar las variaciones de tensión en T1, las variaciones de temperatura en T1 con respecto a T2, que es constante, que generan cambios en la corriente o en la tensión en los extremos, ¿no es cierto? Hay otra alternativa, y es entonces hacer medición de la temperatura en las uniones. Entonces, teniendo uniones de cobre, se hace una medición de temperatura en este punto que permite tener como una temperatura de referencia, y
En el proceso pues se hace una medición de manera que con base en las diferencias entre T1 y T2 pues se generan diferencias de tensión. Esas diferencias de tensión pues se convierten mediante algún sistema de medición electrónico, un compensador electrónico que sea capaz de, en función de la curva de calibración polinómica que se ha planteado anteriormente, entonces determinar la temperatura. Entonces estas son como las dos configuraciones. Normalmente pues si actualmente se utiliza más una configuración de compensador electrónico, pues básicamente por facilidad de implementación, ¿no es cierto? Desde el punto de vista físico y considerando el hecho pues, de que los procesos industriales en el punto de medida, entonces estamos hablando de una caldera o de una tubería a presión y alta temperatura, en un horno o en algún dispositivo de ese tipo, pues las condiciones son difíciles y entonces es importante proteger la termocupla para que pues no se vea afectada por el proceso. Entonces para eso se implementa un dispositivo conocido como termopozo. Un termopozo es un dispositivo que alberga el sistema de medición en su interior y que puede sí estar en contacto pues con el proceso, de manera que el material es resistente a las condiciones del proceso, pero permite la transferencia de temperatura de manera homogénea hasta el sistema de medida que está en el interior, de manera que entonces que se protege la termocupla pues de que sea afectada por el proceso, logrando entonces la medición de procesos a alta temperatura como los que se encuentran con frecuencia en la industria. Entonces, normalmente para la implementación de medición de temperatura con termopar se utiliza un termopozo como elemento pues, para integrarlo al proceso que se está monitoreando, ¿no es cierto? Bien, hablemos ahora entonces de otros sensores autogeneradores utilizados con frecuencia, sobre todo o más recientemente, que se basan en lo que se conoce como el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico ocurre en determinados tipos de cristales que al someterse a tensiones mecánicas entonces adquieren una polarización entre las superficies del material. De manera entonces que si yo tengo un material, en este caso fíjense que tengo un material de silicio y oxígeno, y entonces si yo sobre ese material ejerzo una fuerza, entonces en la superficie del material se genera una diferencia de tensión que resulta ser de alguna forma proporcional a la fuerza que se está aplicando en los extremos. Entonces es posible aprovechar ese cambio de tensión entre las superficies del material para hacer una medición relacionada pues, con esas condiciones de aplicación de fuerza externa al material. Entonces algunas aplicaciones, entonces sensores de fuerza. Si yo aplico una fuerza en este sentido a este material y entonces es un material resistente y que pues para la fuerza que estoy aplicando maneja pues esos rangos, entonces lo que se necesita es un dispositivo de acondicionamiento capaz de detectar las diferencias de potencial entre la superficie del material dieléctrico, de manera que convierto esa fuerza en una señal eléctrica. O también lo puedo hacer con presión, considerando el hecho pues de que una fuerza aplicada en un área pues corresponde a la variable de presión. Entonces si la presión se ejerce sobre, por ejemplo, un diafragma, entonces la presión que estoy aplicando aquí arriba me permite tener una representación eléctrica equivalente de esa presión
asociada pues a esa diferencia de potencial en la superficie del material piezoeléctrico. También es utilizado en acelerómetros en los cuales ya la presión que tengo pues se asocia a la gravedad. Entonces debido a cambios a la aceleración asociada por ejemplo a la aceleración gravitacional, entonces es posible determinar cuál es el efecto que esa aceleración gravitacional genera sobre el material piezoeléctrico y obtener una señal eléctrica equivalente a la variación del efecto que esa aceleración tiene sobre ese material piezoeléctrico. Entonces, bien sea para medición de aceleración gravitacional o de diferentes tipos de aceleraciones, si uno tiene una masa asociada al dispositivo y entonces esa masa está sometida a diferentes aceleraciones, entonces se genera una fuerza que si esa fuerza se aplica sobre el elemento piezoeléctrico, entonces será posible determinar de qué manera el movimiento debido a esas diferentes aceleraciones tienen efectos sobre esa masa y eso de qué manera se traduce en una fuerza que es posible monitorear, ¿no es cierto? Entonces, principios como estos se utilizan o aprovechan materiales piezoeléctricos de relativamente fácil fabricación y con materiales de fácil consecución, y con base en esto pues hacer implementación de aplicaciones como estas que hemos mencionado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del equivalente circuital de un sistema piezoeléctrico, entonces lo que tengo es una fuente de corriente y una resistencia y un condensador en paralelo, de manera que la corriente cambia en función la corriente y por lo tanto el voltaje en los extremos cambia en función pues del cambio de la variable física. La diferencia de tensión en la superficie BM es igual a I por el paralelo entre RS y la impedancia C sub S, ¿cierto? Entonces digamos que este es un modelo eléctrico, un análogo eléctrico de este tipo de sensor. Modelarlo de este tipo entonces permite plantear sistemas de acondicionamiento adecuados que tengan en cuenta incluso los cables de conexión. Entonces, si el modelo eléctrico del sensor es de este tipo y tengo un modelo del cable de esta forma, entonces yo tengo que implementar un circuito de acondicionamiento de señal que tenga en cuenta pues, los efectos de todas esas impedancias incluidas en el proceso, para pues, tener un acondicionamiento adecuado de la señal de salida, ¿no es cierto? Entonces aquí no solamente se tiene en cuenta la impedancia del sensor, sino la impedancia del cable y la impedancia de entrada del sistema de acondicionamiento de señal, ¿no es cierto? Entonces, básicamente en una configuración de este tipo, el equivalente nos permite plantear que el voltaje de salida estará en función de una corriente y de un modelo que depende pues, de elementos resistivos y capacitivos. Por lo tanto, tendré un modelo de primer orden para representar un sensor piezoeléctrico como estos, ¿no es cierto? Otro tipo de sistema de medición autogenerador es el fotodiodo. Entonces, un fotodiodo es un dispositivo capaz de reaccionar a la luz, de manera que se genera una corriente constante hasta que se obtiene lo que se conoce como la tensión de avalancha. Entonces, una corriente que es directamente proporcional al flujo luminoso incidente. Tenemos una cantidad de luz incidente que genera un flujo de corriente entre pues, los terminales del dispositivo, de manera que la corriente I sub L es igual a la sensibilidad del fotodiodo S multiplicada por el flujo luminoso expresado en lux, ¿no es cierto?
Y entonces es posible, por ejemplo, hacer acondicionamiento de señal con un dispositivo AD549, que es básicamente un amplificador operacional capaz de detectar los cambios de corriente en el dispositivo y tener un voltaje a la salida que resulta ser o que resulta estar en función de esta resistencia a realimentación RF y de los parámetros que son la sensibilidad del flujo óptico de entrada, ¿no es cierto? Que sería pues equivalente a la intensidad de luz incidente. Un circuito de acondicionamiento que convierte corriente en voltaje, ¿no es cierto? Y que pues permite hacer ajuste de offset. Entonces, un ejemplo de un circuito de acondicionamiento simple aplicado en sistemas de autogeneradores como los fotodiodos. Entonces, sistemas ópticos que se utilizan con frecuencia para monitoreo industrial, debido a que, por ejemplo, permiten determinar el momento en el que algún objeto pasa al frente de un dispositivo de estos que está siendo iluminado de manera directa, de manera que se disminuye la cantidad de luz incidente y por lo tanto eso se puede reflejar en una señal eléctrica que puede ser monitoreada para determinar pues la presencia de ese elemento. Sensor óptico que industrialmente también se utiliza con mucha frecuencia, utilizando por ejemplo un haz de luz generado sobre una superficie incidente, de manera que al cambiar la distancia entre el emisor de luz y una superficie cambia el punto de incidencia de ese haz que se recibe, de manera que es posible determinar el desplazamiento en función del cambio de la posición del haz de luz incidente sobre el sensor receptor, ¿no es cierto? Entonces, sistemas como estos capaces o que se utilizan con frecuencia, por ejemplo, para la medición de proximidad con respecto a un objeto, de manera que es posible entonces determinar cuál es la distancia entre el sensor y una superficie de referencia, ¿no es cierto? Bien, también se utilizan en la industria con frecuencia en lo que se conoce como codificadores ópticos o encoders. El principio de funcionamiento de un encoder se basa en el uso de un dispositivo emisor y un dispositivo receptor y un sistema digital capaz de determinar en qué condiciones la incidencia de luz es directa o existe un objeto interponiéndose, de manera que se obtiene una señal digital de 0 o 1 en función de pues, la no presencia del objeto o el objeto que se interpone entre el emisor y el receptor. Entonces, aquí un ejemplo de lo que se conoce como un codificador óptico lineal. Entonces, fíjense que tengo un emisor y un receptor que en función de la posición, de hecho aquí se tienen 4 emisores y receptores, de manera que en función de la posición se va a obtener un código relacionado con esa posición. Entonces, si tengo un primer sensor en el cual se detecta una posición en la que se está obstruyendo el sistema óptico, entonces ahí voy a tener una señal que puede ser un 0 o un 1, y los otros 3 elementos que no están obstruidos pues tendrán el complemento de la otra señal, que será pues un 0 o un 1, de manera que con base en la posición de este carro con respecto a estos diferentes elementos se podrá obtener un equivalente de la posición del carro relativa a estos
elementos fijos. Entonces en esta condición pues tengo un código en el que tengo por ejemplo 0001, ¿cierto? Y al desplazarme a una posición diferente, entonces por ejemplo puedo tener 0011 y entonces esas combinaciones, en este caso sería el contrario, esto sería 1100, donde está blanco es 1 y donde está negro es 0, y de esa forma pues tener un código que se asocia a la posición del elemento. Entonces con mucha frecuencia se utilizan codificadores ópticos o encoders para determinación de posición lineal, o también pues se utilizan para la determinación de posición angular. Para medición de posición angular pueden existir pues como dos tipos de codificadores ópticos, el incremental y el absoluto. Entonces un incremental básicamente es una sola pareja óptica de emisor y receptor que son capaces de detectar la presencia de unas bandas. Entonces, si por ejemplo un disco de estos se monta en el eje de un sensor, a medida que va girando, la salida del sistema de acondicionamiento de ese acople óptico pues generará un tren de pulsos en función de que la posición de ese sensor con respecto a la franja sea transparente o sea oscura. Entonces en transparente pasa la luz de emisor a receptor, en oscura se obstruye la luz de emisor a receptor, y entonces al hacerlo girar pues lo que se obtendrá es un tren de pulsos eléctrico. Una alternativa adicional parecida a esta versión lineal que veíamos aquí arriba, que se asocia al codificador óptico angular absoluto, consiste pues en el uso de varios parejas de emisores y receptores. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas. Entonces esas bandas están codificadas de manera que en función de la posición relativa del disco con respecto a esas parejas de emisor receptor óptico, entonces logro determinar la ubicación de ese disco que mediante un proceso de codificación pues me permitirá determinar en qué franja me encuentro en determinado momento. Es por eso que se conoce como un codificador óptico absoluto, en el que tengo una posición absoluta definida con la ubicación de ese disco con respecto a los elementos de medición fijas. Aquí tengo una salida de múltiples bits, en este caso 7 bits, mientras que aquí tengo una única salida en la que voy a tener solamente un tren de pulsos, y entonces voy a necesitar poder contar por ejemplo los pulsos para determinar la posición, o medir la cantidad de pulsos en un periodo de tiempo para determinar la velocidad. Entonces se utilizan con frecuencia para medición de posición y velocidad en dispositivos que generan variación de posición angular o que tienen pues velocidad angular. Bien, para finalizar, hablemos de dispositivos que utilizan arreglos de condensadores acoplados, condensadores que reaccionan que cuentan con un efecto fotoeléctrico. Entonces básicamente son condensadores que se cargan o descargan en función de la incidencia de luz, ¿no es cierto? Este tipo de sensores utilizados con mucha frecuencia en cámaras fotográficas y de video, lo que son básicamente son un arreglo de condensadores que permiten
para diferentes posiciones espaciales en el sensor, determinar si hay incidencia o no de luz en ese punto, y entonces lo que se crea es una matriz que permite representar la presencia o no de luz en las diferentes posiciones espaciales de esos sensores y tener el equivalente de una imagen correspondiente, ¿no es cierto? Se caracterizan este tipo de sensores por el tamaño, son arreglos bidimensionales que no necesariamente son cuadrados, también puede haber rectangulares, y cada uno de los elementos de medición se conoce como un píxel. Entonces, dentro de las características de sistemas de medición como estos, pues está el tamaño del píxel, la distancia entre los píxeles, y hay una relación directa entre la resolución de este tipo de sensores con el tamaño de los píxeles y las distancias que existen entre ellos. Entonces también pues dependerá ya de un arreglo de de qué tamaño, de cuántas filas y cuántas columnas, pues permitirá determinar entonces la cantidad de píxeles que tiene la imagen resultante de la medición mediante un sensor de este tipo. Bien, entonces con esto terminamos la presentación del día de hoy. Esto nos da paso entonces a la posibilidad de plantear las siguientes exposiciones que se asocian a los ejercicios de los capítulos 6, 7, 8 y 9, y entonces aquí aparece pues como discriminado los ejercicios que cada uno de los grupos de los 17 grupos que existen actualmente se deben realizar e ir preparando para las exposiciones correspondientes. Serán exposiciones grupales en las que vamos a hacer exposiciones de 3 ejercicios en máximo 15 minutos y cuyos criterios de evaluación pues será el dominio del tema, es decir, la claridad y la complementación que se haga de esos temas, la homogeneidad del grupo y las diapositivas que se utilicen. Bien, entonces yo creo que con eso terminaríamos por el día de hoy y nos veremos pues en una próxima presentación. Hasta pronto.